Lo voy a enfocar principalmente de dos modos. La primera parte va a ser en relación de cómo podemos estratificar el riesgo en un paciente gestante con determinada patología cardíaca, porque son un montón, ¿no? Y qué cosa hay en la literatura en relación a esto, ¿no? ¿A dónde disparó? Ya, pero ¿dónde disparó? ¿A cualquier lado? Ya. Bueno, el objetivo de esta charla no es meter más conocimiento de lo que ya saben ustedes que han aprendido durante estos 2 días, es simplemente estratificar y dar unas pautas. En realidad ese slide es para eso, dar unas pautas para tener algo más concreto en relación a qué paciente nos enfrentamos gestante y con patología cardiópata, de la cual desgraciadamente las cosas no son tan simples. Bueno, a nosotros nos han acostumbrado a evaluar un paciente con patología cardíaca, sea gestante o no, a través de esta clasificación que todo el mundo la escucha, de repente todo el mundo la entiende. Es una clasificación funcional en la cual la clase 2, que es la clase en la cual la actividad física está levemente afectada, es la clase donde cualquier patología cardíaca se trata de mantenerla en ese nivel. Pero esta es una patología funcional, ¿no? Pero que desde el punto de vista paciente gestante que va a ser sometida a una cesárea o un parto o cualquier otra cirugía, no sirve. Simplemente no sirve. Les doy un ejemplo. Actividad física leve implica que el riesgo de mortalidad es del 1% según esta clasificación. Les doy un ejemplo. Tienen un paciente que ha sido operado de válvula aórtica, le han puesto una válvula mecánica y está en la misma clase funcional 2. Significa que su mortalidad es del menos o 1%. ¿Ok? Pero ese paciente, por decir, es gestante. Está anticoagulada por la válvula mecánica, entonces sus factores de riesgo aumentan. Entonces, esta clase funcional americana, cardiológica, no sirve. ¿Ok? Entonces, revisando la bibliografía actual, lo último que hay es lo siguiente. Hay un artículo canadiense publicado en el año 2001, en el cual hace una evolución de todo lo que son factores de riesgo, estratificación de riesgo, factores predictivos, factores predisponentes que agravan, ¿no? Y eso ha ayudado a otro estudio. Lo vamos a describir muy levemente, muy rápidamente para que ustedes entiendan. ¿Okay? Primero tenemos la clasificación NIHA, que ya les dije que es incompleta, no sirve para pronosticar la evolución de un paciente que va a ser sometido a un parto, una cesárea o cualquier cirugía que requiere una gestante. ¿Ok? No sirve. Entonces, la evolución del tiempo a nivel del año 78, 80, 85, el señor Clar y colaboradores creó la clasificación de acuerdo al diagnóstico anatómico estructural. Esto es, riesgo intermedio, 1,5%, todas esas patologías. Perdón. Riesgo bajo, de 0,1% de mortalidad, son todas esas patologías. Chan izquierda-derecha, incluido el ductus arterioso, una estenosis aórtica asintomática con buena función y gradiente baja, insuficiencia aórtica con buena función ventricular y con un IJA 1-2, y le incluye lesiones reparadas. Acuérdese del ejemplo de la válvula aórtica.
reparada con una prótesis mecánica que requiere anticoagulación. Riesgo intermedio, del 1 al 5%, toda la patología que están leyendo ahí, que si quieren le toman fotos, después me piden la exposición y lo copian, no interesa eso, ¿no? Y riesgo alto del 5 al 30%, todas son estas patologías más complejas, ¿ok? Entonces, hasta ahí llegamos hasta el año casi 2000, ¿no? Pero en realidad hay unos factores, el estudio que realizado este es un estudio realizado por canadienses, ellos encontraron que existen factores predictores dinámicos que agravan la situación del diagnóstico anatómico estructural que ustedes acaban de ver. ¿Cuáles son? Que el paciente presente arritmias malignas, que el paciente haga fenómenos embólicos, que el paciente presente obstrucción de tracto de salida del ventrículo izquierdo, que el paciente degenere su cianosis y que haya disfunción ventricular. ¿Cómo se evalúa esto? Sea cual sea la patología del paciente, por decir, una esteatosis mitral leve, que tiene de repente un factor diagnóstico anatómico bajo, con el solo hecho que tenga alguno de esos 4 o 5 factores añadidos abruptamente, aumenta su mortalidad al 30%. Si tiene 2, aumenta al 75%. Entonces, el paciente con un diagnóstico medianamente o de intermedio riesgo o de leve riesgo, rápidamente, por una complicación intraoperatoria en el parto, sabe Dios, puede pasar a ser un paciente de mediano o de alto riesgo, ¿ok? Y a esto se le añade un artículo publicado en el 2010 de un grupo europeo que se llama Ajara y colaboradores, que ellos se han dedicado exclusivamente a tratar niños congénitos, repararlos, seguirles en la evolución. Las mujeres se embarazan y presentan complicaciones. Ellos han encontrado también factores predictivos en la paciente con patología cardíaca congénita o con patología cardíaca congénita reparada. Y son todos los que ustedes ven ahí. Y esos generan una puntuación. Y cuando la puntuación es mayor, es entre 1.5 y 2.5, pese a que la paciente tiene cirugía reparada, la mortalidad aumenta 8%. Y si tiene mayor de 3.5 de puntuación, se llega hasta el 70% de mortalidad. ¿Ok? ¿Han entendido lo que les he explicado? Ya. Entonces, esta charla yo no me voy a dedicar a enseñarles algo que saben más que yo ustedes en relación a la fisiología de la gestante. Saben perfectamente que hay cambios durante la gestación y cambios en los cuales, en la hemodinamia de la gestación, en donde se afecta la precarga, la poscarga, la resistencia, el inotropismo, el cronotropismo. Yo no voy a hablar de eso ahora. Solamente les hago mención de que eso existe y que esto, más una paciente cardiópata, definitivamente es un factor de riesgo a que la paciente se descompense. Entonces, nosotros tenemos, ¿cuándo el anestesiólogo debe intervenir? El paciente cardiópata, generalmente nosotros en nuestro país lo vemos en la emergencia o porque alguien te pasó la voz que una paciente cardiópata va a entrar a la sala. Debería verse el paciente a partir o en promedio de la 32ª semana. El anestesiólogo debería conocer al paciente en esta semana. Y primero tiene que indagar qué cardiopatía tiene, ¿no? Y qué repercusión funcional, incluido el embarazo, le está presentando a la paciente. También hay que ver qué tratamiento está recibiendo.
en relación a los medicamentos, si hacemos un recuerdo, los medicamentos para las gestantes son de clase A, B, C y D, y por ahí le añaden uno clase X, el clase X que no debe recibir. El clase D está por ahí, ¿no? El clase A es la clase de medicamentos que habitualmente puede recibir una gestante, pero que son poquísimos. Acetaminofén, derivado de la penicilina y alguno otro que no lo sé. El clase B, que ustedes ven en el diapositivo, no hay ninguno de clase B, son lo que se ha usado en experimentación, pero que no tiene una validez humana, pero que se supone que no deben hacer daño, pero no hay ninguno. Entonces la mayoría de drogas son clase C y clase D. Clase D que no deben usarse, pero sin embargo ustedes ven ahí la warfarina. La warfarina, desgraciadamente, en una paciente cardiópata que le han puesto una válvula, sea mitral, aórtica o que requiere anticoagulación, es muy difícil de cambiar, ¿no? El manejo del hematólogo debe ser muy fino. Entonces hay que ver los pros y son contras. Si le quita la warfarina, el paciente le entra la coagulación y se enfría, se traba la válvula y adiós, ¿no? Entonces existen una serie de drogas, pero que desgraciadamente no se pueden usar en las gestantes. Entonces los estudios europeos dicen, por ejemplo, que la amiodarona es de tipo D, no, tipo C, pero los americanos dicen que la amiodarona es tipo D y que no debe usarse en el tratamiento de las arritmias. Entonces, y lo último que debemos usar en un gestante es usar amiodarona. Está escrito que los beta bloqueadores son los que de mayor ayuda, pero están en el grupo de los C. Cuando conversamos con la paciente tenemos que evaluar su estado funcional, su progresión en el embarazo y decidir qué analgésicos o anestésicos. Primero, el primer concepto que yo les doy y que es una conclusión de esta exposición es de que la analgesia epidural es beneficiosa para todos, pero para todos los pacientes cardiópatas gestantes. Entonces, si puedes ponerle analgesia epidural, pónsela, ¿ok? Se debe conversar los pacientes de los potenciales riesgos, por supuesto, de la mano del cardiólogo, porque el cardiólogo sabe más que uno de su tema, por supuesto, ¿no? Y hay algún concepto que nosotros debemos aprender y que de repente no podamos ser muy hábiles, pero sí debemos saber algo de ecocardiografía. Y primero preguntarnos de dónde viene la ecocardiografía. Porque, por ejemplo, para pacientes congénitas es mejor que lo haga uno que sabe, ¿no? De repente viene una ecocardiografía de la calle y viene de una persona que es aficionado, pero se dedica a eso y nos da mala información, ¿ok? Y lo último, evaluar qué cuadro está presentando el paciente. De repente está sintomático y está llevadero su embarazo, o lo contrario, está con signo de alarma, síncope, está con disnea paroxística, etcétera, etcétera. Entonces, nos viene la pregunta. Hoy día es una charla de 20 minutos y tengo que hablarles de todas las patologías. Eso es imposible, ¿no? Lo único que hay que saber es que es más fácil, es más llevadero una anestesia, tanto analgesia como epidural, general, para cesárea o para otras patologías. Mejor pronóstico tienen esos pacientes que están ahí. Acá dice contraindican el embarazo, pero desgraciadamente hay pacientes que se presentan con esta patología. En algunos artículos hablan de que estos pacientes no deben recibir anestesia epidural, pero sin embargo hay artículos recientes en que más de uno de estos pacientes ha recibido analgesia epidural de tipo secuencial, progresiva, como lo quieran llamar ustedes, que ustedes dominan más eso que yo, porque eso no lo hago casi, y que han salido adelante. Entonces,
aquí hay que hacernos algunas preguntas, porque yo también no voy a hablar solo, ¿no? Mi primera pregunta es, ¿cuántos trabajan en un hospital de cuarto nivel acá? ¿De tercer nivel? ¿De segundo nivel? El resto no trabaja. Bueno, no interesa eso. ¿Cuántos en su hospital tienen centro obstétrico? Ya. La siguiente pregunta, ¿cuántos en su hospital, en su sala de partos, tienen monitor de EKG? ¡Qué suerte! Ya. La realidad es esa. Nosotros no tenemos acá centro obstétrico. Con la doctora trabajamos en un centro obstétrico, pero que tampoco tiene monitor en la sala de partos. Y ustedes han visto los factores predictores de aumentar la mortalidad, y uno de ellos es las arritmias. Entonces, tú tienes un paciente que va a ser sometido a un trabajo de parto, le pones su epidural, qué bonito, le pones su analgesia, la paciente está pujando, pero no tiene monitor y no sabe si te está haciendo un fibrilo-flúter o una fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada. Entonces, primero parémonos y veamos si verdaderamente manejamos estos pacientes. A Dios gracias son pocos, ¿no? Entonces, la conclusión, que en nuestro país y en casi todos los países de Sudamérica pasa lo mismo. No hay un monitor en sala de partos, no lo hay. Entonces, nosotros somos felices cuando nuestro paciente nos lo llevan a sala, ¿no? Porque le vamos a hacer cesárea. Ustedes pueden pensar que estos pacientes todos van a cesárea, falso. La mayoría va a parto, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahora se salen y se van a su hospital y piden un monitor de EKG para su sala, ¿ok? Entonces, ¿debe ser igual el monitoreo en todos los pacientes? Por supuesto que no. Y la última pregunta, ¿es más importante la línea arterial o la PVC? No. ¿Para qué sirve la PVC? Para ver retorno venoso o fluidos. La mayoría de estos pacientes son pacientes que tienen alguna valvulopatía, en donde la presión venosa central no te orienta. Otros tienen insuficiencia de las valvulopatías, insuficiencia tricuspidia, que te da un valor que no sirve para nada. Otros tienen hiperflujo pulmonar, CIA, CIB, ductus, tampoco te sirve para medir gasto. Y otros tienen el chan de derecha a izquierda, peor. O sea, la presión venosa central no sirve acá, ¿no? O sea, salvo que el paciente necesite, uno debe usar. Entonces, ¿qué es más importante en estos pacientes cuando la patología es complicada? O sea, la gestante se complica por su enfermedad y por su embarazo. Probablemente la línea arterial es más importante. ¿Por qué? Porque es un procedimiento más sencillo y que te orienta más. Uno, te da tu presión. Dos, le puedes sacar una muestra de gases, puedes medir el lactato te sirve como un medidor predictivo, ¿no? Y de repente tienes alguno de esos monitores de gasto cardíaco que miden a través de la línea arterial, como muy bien usan los colegas de la Almenara, ¿no? Le quedan 5 minutos. Ya. Entonces, sirve. Entonces, vamos a unos ejemplos antes de que me termine mi charla. Tenemos un paciente portadora con CIA sin hipertensión pulmonar y que va a tener su hijo. No tiene repercusión hemodinámica, le podemos poner su EKG, su oximetría y su presión no invasiva. Y si tenemos otro paciente con la misma patología, pero con hipertensión pulmonar, de repente podríamos añadirle presión arterial media. Pero si tienes un paciente más complicado, supongo que los dos primeros nacen de parto normal, salvo que tenga alguna complicación obstétrica. Si tienes un paciente portador de válvula mitral o válvula aórtica mecánica y está anticoagulado, y aparte de eso, para mala suerte, tiene hipertensión pulmonar y disfunción ventricular, eso es una desgracia de paciente, es un paciente que va a ir a sala y que probablemente necesite un monitoreo completo. O
Por último, un síndrome de Marfan, que Dios quiera no encontremos una embarazada con Marfan. Los síndromes de Marfan tienen problemas de elasticidad, la aorta en el 50% fracasa, se dilata y se rompe, ¿no? En la literatura está descrito una paciente con síndrome de Marfan que hizo disección, le dio tiempo que le pusieran una epidural, le dio tiempo para que le hicieran cesárea y después pasó a cirugía para que le cambien el tracto, la parte ascendente de la aorta, ¿no? Pero no es el caso, generalmente no llegan. Como le dije, el ambiente que vamos a trabajar son dos: la sala de partos y el centro quirúrgico. En la sala de partos tiene que haber un equipamiento adecuado para los casos en los cuales no se compliquen o potencialmente, pero que potencialmente pueden complicarse. Bueno, esto es la hemodinamia, ¿no? Esto lo encuentran en cualquier libro y siempre se trabaja con lo mismo: frecuencia cardíaca, precarga, poscarga, resistencia y inotropismo. Lo que se busca acá es estabilidad hemodinámica. Estas diapositivas, estos cuadros han sido sacados de dos artículos. El artículo más reciente es el de la derecha. Yo lo pongo a consideración por lo siguiente: en la derecha hablan de estenosis aórtica igual anestesia general, ¿ok? Y en el de acá, con epidural, fue parto y con adecuado monitoreo y que recibió apoyo de fenilefrina. ¿A qué voy? Los conceptos de cirugía seguro van cambiando con el tiempo, ¿no? Tajantemente antes una estenosis aórtica severa decían no se puede poner epidural, pero ahora los conceptos cambian porque la técnica mejora, ¿ok? No es que mejore que yo pongo mejor la epidural, sino mejora la secuencia de colocación de las drogas, ¿no? Entonces, ustedes han venido por una receta. El slide anterior contiene un cuadro hecho por un trabajo por 40 pacientes por los colombianos en un tiempo de 2005 a 2009, en el cual casi todas sus anestesias para parto, legrado, cesárea, casi todas han sido con cesárea, con bloqueo regional, ¿no? Ellos describen el bloqueo con epidural espinal progresivo, ¿ok? La receta está escrita ahí, no la he usado yo, pero la tengo que documentar porque tengo que traerles algo que se está usando. No solamente ellos lo hacen, ¿no? Ellos a nivel espinal ponen medio centímetro de bupivacaína isobárica y medio centímetro de fentanilo y después le ponen su catéter epidural y le van progresivamente bloqueando las metámeras, ¿no? O con bupivacaína en infusión con narcótico o en bolos. Este es en infusión, ¿no? De repente se tarda media hora, 40 minutos en lograr su objetivo antes de hacer cesárea, o esto es para parto. Eso sí no tengo la seguridad, pero ellos, la mayoría de sus pacientes, todas son con regional, ¿ok? En relación a la anestesia general, no hay mucho que decir. Siempre el mismo diálogo es la anestesia que más domines, la anestesia que mejor estabilidad hemodinámica haya. Describen, por ejemplo, el uso de fentanilo 6 microgramos por kilo en bolo, ponerle naloxona al bebé cuando nace, usar becuronium, otros hablan puro remifentanilo con fenilefrina a la mano y esmolol para la respuesta a la hora de intubar, bueno, etcétera, etcétera. Una serie de trabajos hay, ¿no? Si en estos tipos de trabajo, pues no es solamente el único, se puede lograr un bloqueo epidural secuencial o progresivo
que facilite el que el bebé nazca, o sea, se facilite la cirugía, facilite el parto. Yo creo que tenemos que aprenderlo. Bueno, lo mismo, ¿no? El bloqueo epidural tiene todos esos beneficios, ¿no? Dice contraindicaciones relativas. Antes se hablaba que todas esas patologías no se podía poner epidural porque alteraba toda la hemodinamia del paciente y lo llevábamos más rápido al otro lado. Con la epidural continua o epidural progresiva, epidural espinal progresiva, se está logrando éxitos con los pacientes. Bueno, esta la vamos a pasar porque se suponía que debía estar borrada la slide porque era 20 minutos para toda la cirugía. Lo único que podemos decir de esto, porque es parte de las exposiciones anteriores, es que estos pacientes con estas patologías toleran perfectamente la epidural. Y estos pacientes, que es motivo de la exposición de la doctora de la Cruz, ¿no? Son pacientes que no toleran adecuadamente y muy bien dijo ella, se debe mantener la resistencia vascular sistémica y si pones un epidural puedes alterarlo. Pero hay bibliografías de éxito con el uso de epidural en estos pacientes provocando un bloqueo bajo por lo menos para parto. Esto es lo global que he hablado, ¿no? Son pacientes de alto riesgo y que debemos manejarlo en forma individual. Eso es todo, gracias.